En este video vamos a platicar sobre el tema de derivadas direccionales. Para explicar el tema, voy a utilizar dos ejemplos, uno en 2 dimensiones y uno en 3 dimensiones, y veremos cuál es la relación entre ellos. Para el ejemplo de este en 2 dimensiones, vamos a comenzar asumiendo el plano cartesiano, que se mide su coordenada X y su coordenada Y en centímetros para este ejemplo. Y lo vamos a asumir que es una placa metálica delgada y que en cada punto sobre ese plano, en todos estos infinitos puntos del plano, su temperatura es diferente y está dada por esta regla. La temperatura en el punto X y que nos interese es igual a menos X cuadrada, menos 2Y cuadrada, más 2X, menos 2Y más 5. Entonces, nosotros podemos escoger el punto que queramos. Por ejemplo, podemos escoger el 1, 1. Ese punto es el 1, 1. Y para nosotros saber cuál es la temperatura en ese punto, simplemente preguntamos cuánto es el 1, 1. Esta es una función de varias variables. Lo único que hay que hacer es sustituir la x con 1 y la y con 1. Y nos quedaría menos 1, menos 2, más 2, menos 2, más 5. Menos 2 más 2 se cancela. 5 menos 2 es 3 y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, aquí la temperatura es de 2 grados centígrados. Podemos coger el punto que nosotros queramos, tal vez el 3 menos 1. La temperatura en el 3 menos 1, sustituyendo, si la temperatura de 3 menos 1, pues esto sería menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 1 al cuadrado, que es un 1, cuidado con eso, más 6, más 2, más 5, menos 3 al cuadrado, menos 2 y cuadrada, más 6, más 2, más 5. ¿Ok? Entonces, pues más 2 y menos 2 se cancelan. 6 y 5, 11. 11 menos 9 es 2 grados también. Encontré otro donde también es 2 grados. Vamos a hacer un tercero, por ejemplo, aquí en el 0 menos 1. La temperatura en el 0 menos 1 es 0 menos 2 más 0 más 2 más 5. Ellos se cancelan. Queda que aquí la temperatura es de 5 grados centígrados. Pues vamos a coger uno, por ejemplo, que es el menos 2, 2. La temperatura en el menos 2, 2 es igual a menos 4 y luego menos 8, porque 2 por 2, 4 y 2 por 8, y luego menos 4, y luego menos 4 más 5. Ok, entonces, sí, correcto. Pues podemos tomar primero a ello y vemos que es un más 1. Y de aquí vemos que es un menos 16. Entonces nos da que aquí la temperatura es de menos 15. Menos 15.
grados centígrados. Escojamos otro, un último. Aquí. La temperatura en el 2,0 es igual a -4 más 4 más 5. 10 no aportan. -4 más 4 más 5. La temperatura aquí en grados. Ok. Uno último por aquí. Ahí la temperatura es de 1 menos 1. La temperatura en el punto 1 menos 1 es igual a -1 menos 2 más 2 más 2 más 5. 2 y -2 se cancelan y ahí la temperatura es de 6 grados. Ok. Entonces, con lo que llevamos hasta ahorita, entendemos el contexto, la interpretación física de esta función de varias variables que tenemos aquí. Si nos regresamos un poquito a ver los temas anteriores, podríamos platicar primero de esta función, donde vemos que que está aquí, este punto son las entradas, y esta que está aquí, la Z, o en este caso la T, son las salidas. La salida es un número, la entrada es un punto en el plano y la salida es un número. Y como vemos que X y Y pueden valer lo que sea, nosotros decimos que el dominio son todos los puntos en el plano, no solamente estos 2, 4, 6 que sacamos ahorita, todos los puntos, racionales, irracionales, positivos, negativos, todo el punto en el plano que se te ocurra, pudiéramos haber preguntado cuál es la temperatura allí. Ahora preguntemos cuál es el rango. Es una pregunta más difícil. El rango es las posibles salidas. Por ejemplo, yo sé que el -15 está en el rango porque hay una entrada, al menos una entrada, en este caso el -2 ¿no? La salida es -15 grados. Yo sé que 2 grados viene es una salida válida porque tengo al menos un punto, en este caso 1, 1 y el 3 menos 1, que si yo lo pongo en esa función me da como salida 2. Veo que el 6 está en el rango, pero no sé si el 7 está en el rango. ¿Hay alguna entrada cuyo punto sea 7 o 20 o 200 o -200? Va a estar pendiente, no sabemos cómo resolverlo. Probablemente no podamos decir que el rango va desde menos infinito hasta infinito. Nosotros quisiéramos una temperatura más alta y queremos escoger alguna X o Y muy grande esperando que nos dé una temperatura alta. Veríamos que mientras la X es más grande o la Y es más grande, este número va a ser más grande y este número también. Y como es negativo, se va a hacer muy negativo. Entonces, si yo me alejo mucho, voy a tener una temperatura muy fría. Entonces, parece, con esto que acabamos de decir, que la temperatura más negativa no existe. El rango va a ir desde menos infinito hasta un número. No sabemos si la temperatura más alta es 6, o sea 7, o sea 9. Hablar eso. Entonces, para esta función que estamos inventando, estamos viendo que una de
los experimentos que nos va a interesar hacer es encontrar cuál es la temperatura máxima y mínima en esta placa. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Para este video, nosotros para el tema de derivada direccional, vamos a asumir o pensar que una partícula está en alguno de los puntos y en general, pues nos ayuda a pensar como de algún insecto. Entonces, imagínate que aquí en el 2,0 está una hormiga. Ahí está una hormiga y su temperatura es de 5 grados. Desde el punto de vista de la hormiga, ella puede caminar en cualquier dirección. Ella puede caminar hacia acá, hacia acá, caminar hacia donde sea. Está sobre una placa delgada. Nosotros, como ya vimos que en cada punto la temperatura es diferente, entendemos que si la hormiga camina en esta dirección o si la hormiga camina en esta dirección, por ejemplo, su temperatura va a cambiar. Parecería que si camina en esta dirección, su temperatura va a disminuir. Estaba a 5 grados y va a estar cuando llegue a ese punto final a 2 grados. Para este de acá, parece que su temperatura va a incrementar. Estaba de 5 grados y va a subir a 6 grados. Para nosotros esas son las derivadas direccionales porque estamos hablando de una dirección. Para nosotros, cuantificar esa respuesta, necesitamos primero utilizar unidades, porque, por ejemplo, si se inventa un punto más de temperatura, vamos a suponer que pregunto unos sencillos, digamos temperatura en el 3,0, si lo calculas por favor, nos va a dar 3,0 menos 9 y luego más 6 más 5, ¿verdad? 3,0 menos 9, 6 y 5 porque la y no aporta y la temperatura es de 2. Entonces voy a escoger otro punto. Vamos a preguntar aquí en el 4,1. Temperatura en el 4,1 es menos 16, menos 2, más 8, menos 2, más 5. Menos 16 más 8, menos 8. Menos 8, menos 10, menos 5, menos 7. Revisemos otra vez. 4,1 menos 16, menos 2, 8, menos 2 y 5. 13, menos 7. Entonces, estamos diciendo que si la hormiga se mueve para acá, va a disminuir su temperatura, al parecer, ahorita lo calculamos. Si se mueve para acá, va a aumentar su temperatura. Si se mueve para acá, va a disminuir su temperatura. Pero necesitamos las unidades, no podemos decir que para acá disminuye poquito y para acá disminuye muchísimo. Anotar, decir cuánto y con qué unidades. Si te fijas, las unidades que necesitamos utilizar son grados centígrados por centímetro. Por ejemplo, una respuesta de 4 grados centígrados por centímetro, que por cada uno de estos que camina, por cada centímetro,
temperatura va a aumentar 4 grados. Aquí es una velocidad. La velocidad es una derivada, por eso estamos hablando de la derivada direccional. 4 grados por centímetro significa que si recorre 2 centímetros, va a subir 8 grados, si recorre 3 centímetros, 12 grados, etcétera. Si la respuesta fuese negativa, significa que disminuye, que por cada, vamos a suponer que nos queda que en esta dirección, menos 4 grados centígrados por centímetro. Significaría que en 1 centímetro que recorre, su temperatura baja 4 centímetros. En otro centímetro que recorre, su temperatura baja otros 4 centímetros en centígrados. En otro centímetro que recorre, baja otros 4, otros 4, otros 4. Eso es lo que significaría si la hormiga está volteando en esa dirección. Ahora, es importante mencionar que en las derivadas direccionales solamente nos está interesando cómo cambia la temperatura cuando la hormiga está volteando en cierta dirección. En ese instante, la derivada nos da la velocidad instantánea, no la velocidad promedio. Me refiero con eso. Yo calculo aquí la temperatura y resulta que aquí la temperatura es de 6, bien, por ejemplo. Entonces, yo diría que si la hormiga voltea en esta dirección, su temperatura va a aumentar poquito, tal vez 0.5 grados centígrados por centímetro, porque ha sido poquita la distancia. Entonces, si la hormiga voltea en esta dirección, su temperatura va a aumentar poquito, aunque más adelante su temperatura baje hasta menos 15, no me interesa el punto final, me interesa de dónde está volteando, cómo cambia en esa dirección. Entonces, no vayas a hacer aproximaciones erróneas pensando en el punto final. O sea, nosotros para acá dijimos que pensamos que va a bajar la temperatura si voltea en esta dirección. ¿A qué me refiero con esta dirección? Pues este ángulo en 2 dimensiones. Aunque puede que tal vez yo por aquí busque y me dé 5.5 antes que llegue a menos 7. Entonces, volteando en esta dirección, pensarías que por la posición final va a tener una temperatura de menos 7, que cuando la hormiga empieza a caminar en esa dirección, su temperatura va a bajar y ese puede que no sea cierto. Puede que primero suba su temperatura hasta 5.5 por aquí y luego empiece a bajar. Cuando hablemos de la derivada direccional, entendemos que es la velocidad instantánea en la dirección que esté volteando. Ok. Voy a poner este ejemplo en pausa y ahora lo vamos a ver en 3 dimensiones. Tenemos aquí, vamos a ver si vamos acá, entonces ya quedó. Voy a borrar estos dibujos. Ok. Si te fijas, esa misma función, menos x cuadrada, menos 2y cuadrada, más 2x menos 2y más 5, está acá. Ahora no le vamos a dar una interpretación como temperatura o hormigas, etcétera. Simplemente imaginemos que comenzamos el ejercicio, comenzamos la clase hablando de esta función. Y entonces, pues comenzaríamos hablando de lo mismo. El dominio de la función es todo el plano, el rango está todavía difícil de comprender, los cortes transversales y las curvas de nivel son parábolas, los cortes transversales y las curvas de nivel son elipses. Nosotros podríamos graficar algún punto. Por ejemplo, si yo simplemente te doy esta función y te pregunto qué puedes hacer tú con ella, espero que una de las cosas que puedas decir es que la puedes evaluar. Digamos, en el punto 1,1, pues es el 1 y el 1, y nos queda menos 1, menos 2, más 2, menos 2, más 5.
Los 2 más 2 se cancelan y nos queda menos 3, 2. Por lo tanto, nosotros fuéramos a graficar esta función, consta que pasa por el punto 1,1,2 y ya está coloreado ese punto A. Obviamente van a estar muchos más puntos para saber de qué figura estoy hablando. En el origen, en el 0, 0, ¿cuánto vale Z? 5. Ya tengo otro punto que pasa por esa figura. Ahora, vamos a preguntar en el 2,0, que es el mismo en el que está la hormiga. Entonces nosotros sabemos que la hormiga estaba a 2, ¿verdad? Vamos a revisar. 2, no, 4 a 5. Menos 4 más 4 más 5. Ok, entonces el punto es el 2,0, porque esa es la X y la Y. Ya sabemos que la respuesta es 5, la salida es 5, su Z es 5. Aquí tengo ese punto. Hay que hacer muchos más para ver cuál es la figura, ¿verdad? Con la información que tenemos hasta ahorita. Ya luego tendremos otra información para graficar más rápido las funciones. Lo que llevo hasta ahorita, que me consta, es que la función pasa por esos puntos. Para ver qué figura se hizo, pues la voy a activar y veo que esta es la figura que queda. Y veo que sí es cierto, los 3 puntos pasan sobre esa figura, una montaña. Y ahorita con esto, ya que lo grafiqué en 3 dimensiones, puedo responder más o menos, me puedo apoyar del electrónico a darme una idea de la respuesta de la otra situación que preguntaba cuál es la máxima y la mínima temperatura que encuentra la hormiga. Vemos que el negativo va bajando, no importa cuál sea la escala, hay un negativo, la temperatura más baja no existe, va hasta menos infinito. Y vemos que la más alta está como alrededor de 6. Pongo Z igual a 6. Veo que no, incluso hay algunos puntos con una Z más alta de 6. No creo que sea 7, vamos a probar 6,3. 6,3 todavía queda un punto, queda más espacio, más figura arriba. 6,4 todavía. 6,5. Parece que la respuesta va a ser 6,5. Ahorita apoyados en el electrónico, podríamos decir que el rango de esa función es de 6,5. Desde menos infinito hasta 6,5. 6,5 es el máximo. Entonces me regreso aquí. El 6 que obtuvimos no fue el máximo. Debe de haber un punto, toda esta figura, donde la altura sea de 6,5. Pero ¿cuánto vale X y Y en ese punto? Estamos hablando de este que está aquí, parece que aquí está el punto más alto de esa montaña, de ese paraboloide elíptico. Parece que la X va a ser 1 y la Y como de menos 4. No sabemos. Entonces, después nos va a interesar saber de cuánto es la más alta, la altura más alta de la montaña, cuál es la altura más alta de la montaña y para cuál X y cuál Y sucede. Porque el hecho que a la hormiga en la otra situación le digamos que la temperatura más alta que puede encontrar es el 6,5, no le hemos podido decir dónde encuentra esa temperatura más alta. Oh,
Vamos a quitar el... Entonces ya entendimos que esa figura representa una montaña que está hecho por todos los puntos que se nos pudo haber ocurrido sustituir la función. Todos esos infinitos puntos hacen esa superficie. Ahora entonces planteemos la situación. Para esa situación, aquí está el plano XY. Y estoy coloreando un punto A. Punto A, este que está aquí, 2 en X y 0 en Y. Entonces ahora estoy planteando que está una persona en el 2, 0. Pero en el 2, 0, si ese punto en el plano se levanta con una flecha como hacia nosotros hasta chocar con la función, pues va a tocarlo acá arriba. En el punto 2, 0, 5, aquí está este punto azul, 2, 0, 5, porque ya sabíamos que cuando X vale 2 y Y vale 0, Z vale 5, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esta es una montaña y que está aquí una persona parada en esa montaña. El punto A son las coordenadas de la persona. Y entonces, pues como sabemos que A es la persona, lo mismo, desde el punto de vista de la persona, ella puede voltear como hacia el 0, 0 o hacia el 0, 2, o en esta, ella puede voltear hacia donde sea. Puede voltear en esa dirección y caminar en esa dirección. Por ejemplo, puede voltear a esta dirección, o sea, volteando hacia el 2 menos 2. ¿Qué va a pasar si la persona arriba de esa montaña cierra los ojos, se gira? Vamos a suponer que ahorita la persona está viendo hacia allá, con sus ojos viendo hacia allá. Y ella se gira hasta voltear a ver en esta dirección. O sea, la persona está ahí sus manos hacia adelante, bien, volteando a ver esta dirección. ¿Qué pasa si ella voltea a ver esa dirección, cierra los ojos y da un paso? Vamos a ver qué pasa en esa dirección. O sea, ¿qué crees que va a pasar si ella voltea hacia allá y empieza a caminar? Pues en esa dirección parece que se quedaría, en esa dirección, parece que se quedaría dando círculos parecidos a de aquí, se quedaría a la misma altura de la montaña si voltea hacia allá. En lugar de voltear hacia allá, hubiera volteado en esta dirección, entonces parecería que iría bajando la montaña. Pero fíjate que bajaría la montaña no tan inclinado, no tan empinado. Si voltea un poquito para acá, como que se iría desenrollando la montaña así. Pero es posible que vea en otra dirección, por ejemplo, hacia acá, donde se baje más rápido de la montaña. Imagínate que la persona está aquí arriba de esa montaña. Entonces, si ella está allí y voltea en esta dirección, pues sabemos que va a subir la montaña. Y si voltea en esta dirección, sabemos que va a subir la montaña, pero más lento, porque si en esto, se estaría tardando en como si fuese una carretera sobre la montaña, en ir subiendo como en forma de espiral hasta llegar a esa altura. A directo va a subir más rápido, pero si voltea en esta dirección,
se va a caer y se va a caer muy rápido. Está yendo justo hacia la bajada de la montaña. Si voltea en esta dirección, va a bajar, pero no va a bajar tan intensamente como el otro. Eso de intensamente, eso de empinado, se tiene que cuantificar. Tenemos que decir por cada paso que dé la persona, cómo va a cambiar su altura, cómo va a subir o bajar su Z si camina en esa dirección. Y entonces resulta, la pregunta es la misma que le hicimos a la hormiga, pero está en 3 dimensiones. Entonces vamos a suponer que pongo 3 vectores de opciones. La persona puede voltar hacia allá y caminar en esa dirección, vector negro. ¿Qué crees que va a pasar si la persona camina hacia allá? Pues fíjate que, pues si voltea hacia allá, va a subir porque está ahí en montaña, entonces estaría subiendo si va en esa dirección. Hacia ese vector, si voltea en esa dirección, va a subir, va a subir esa montaña. Quiere moverse en esa dirección y ahí y está la montaña atravesándose, pues va a subir esa montaña. Imagínate que tú cierras los ojos y enfrente de ti hay una montaña que está apuntando hacia arriba, pues si tú caminas en esa dirección, pues no va a quedar de otra más que subas esa montaña. Ahora escojamos otro vector. Vamos a quitar este vector y desde este punto de vista vamos a ponerlo a él. ¿Qué va a pasar si se mueve en esa dirección con respecto a esta otra? La segunda, el azul, también va a subir la montaña, pero va a subirla más lenta. Es la diferencia entre subir la montaña así, con muy poquito, como si fuese una carretera, con muy poquita inclinación y que se tarde mucho porque por cada paso que da sube poquito, o una inclinación más alta y llegar más rápido. Necesitamos cuantificar ese que tan rápido. Ahora analicemos el rojo. ¿Qué tal si en lugar de irse en esas direcciones se va en dirección del rojo? ¿Qué va a pasar si la persona voltea a esa dirección? Pues va a bajar, pero no va a bajar tan intenso como si volteara en esta dirección. En esta dirección, por cada paso que dé, se va a caer muy rápido. Está aquí, está bajando. Entonces, de las 3 opciones que te estoy presentando, comprendemos que en el lado del azul bajito, cambiar de color. Comprendemos, tiene sentido que si la persona voltea hacia el verde, va a subir la montaña, que si voltea hacia el azul, va a subir la montaña, pero no tan rápido. Si voltea hacia el rojo, va a bajar la montaña, pero no muy intenso. Para nosotros hablar de esos vectores, aquí lo que puse para el vector verde, por ejemplo, para el vector verde, le puse que quería un vector que fuera del punto A, que tenemos aquí arriba, que sabemos que A es el 205, y le puse que el punto final fuese el 1 menos 2, 5. Este punto aquí, este punto final, es 1 en X, menos 2 en Y y 5 en Z. Ese punto es el 1 menos 2, 5. Ten mucho cuidado, por favor, de no mezclar puntos con vectores. Cuando usemos la derivada direccional, la fórmula, necesitamos el vector, no el punto final.
Si te dice la partícula está caminando de tal punto, del punto 205, y está volteando hacia el punto 1 menos 25, tú no vas a usar ninguno de los dos como vectores. Tú vas a crear el vector entre ellos dos, el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final, y nosotros sabemos que O se calcula restando la coordenada final menos la inicial, o sea, menos 1, la coordenada final menos la inicial y la coordenada final menos la inicial. Ese vector menos 1 menos 2, 0, aquí está. Entonces el vector que va de tal punto a tal punto es este menos 1 menos 2, 0. Ese vector es el que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Entonces, los tres vectores con los que vamos a hacer nuestro experimento son de donde está la partícula en el 2,0. El primer vector es el menos 1 menos 2. El segundo vector, el W, como está yendo hacia el 1.5 a la 1.7 menos 2,5, el vector azul es el menos 0.3 menos 2, 0. Menos 0.3 menos 2, 0. Ese es el vector 2 que vamos a utilizar. Y el vector rojo, el tercer vector, es el 1 menos 0.8. Vamos a ver. 1 menos 0.8 menos 0.3 menos 2 y el 1 menos 2. Si regreso a la situación con la hormiga, dijimos que ella se encontraba en el 2,0. Entonces, ya vimos que en este punto, en el 1,1, la temperatura es de 6 grados. Y ya vimos que ese no es el más alto. Nos regresamos aquí a la figura y ubicamos ese punto más alto. Dijimos que esperábamos que fuera en este punto aquí. Parece que ahí es el más alto, como en el 1 menos 0.4 o menos 0.5. Entonces, como por aquí, esperamos que sea la temperatura más alta, pero eso es utilizando el graficador. Si no lo tenemos, nos constó que aquí la temperatura era de 6 grados. Ok. Para esta hormiga, vamos a también preguntarle cómo cambia su temperatura si se mueve en los mismos vectores. Un vector fue menos 1, menos 2. Para dibujar el primer vector, menos 1, menos 2, para dibujar vectores, nos posicionamos a partir de donde está saliendo y se está moviendo uno hacia la izquierda, porque es X, la X es negativa, y dos hacia abajo. Entonces, el primer vector es este hacia acá. ¿Qué pasa si la hormiga voltea en esa dirección y camina hacia allá? Va a aumentar o disminuir su temperatura. Como ya vimos que la relación es la misma en 3 dimensiones, la respuesta de uno va a ser la respuesta del otro. Y de la gráfica del otro, vimos que la persona iba a subir la montaña si se mueve en esa dirección. El otro vector fue menos 0.3 menos 2. Para graficar el vector menos 0.3 menos 2, de donde está la persona, se va a mover menos 0.3 y menos 2 hacia abajo. Es el vector menos 0.3 menos 2. Y por último, el vector 1 menos 0.8, 1, menos 0.8.
Para graficar 1 menos punto 8, me toca mover una unidad hacia la derecha y punto 8 hacia abajo. Entonces, para acá, el vector 1 menos punto 8. Lo que yo quiero saber es si la hormiga voltea a lo largo de estos tres colores, ¿cómo va a cambiar su temperatura? Igual que en la otra situación, si la persona se encuentra sobre la montaña y camina en estas tres direcciones, ¿cómo va a cambiar su altura? Así es que ya terminamos la parte conceptual y estamos listos para hacer los cálculos. La fórmula, vamos a, vámonos entonces, tenemos aquí el tema de la derivada direccional. La función, la función es menos x cuadrada menos 2y cuadrada, menos x cuadrada menos 2y cuadrada más 2x menos 2y menos 5. Y el vector es el menos 1 menos 2, el primero que voy a hacer. Fórmula para el tema de derivada direccional dice, esta es la fórmula, te voy a explicar lo que es cada cosa. Vamos a poner el resumen más abajo. Okay. Este que está aquí, se lee como cambio o derivada de la función, obviamente. Este que está aquí dice con respecto a la longitud. Recordemos que ese es el parámetro de longitud. Por lo tanto, las unidades de esto son lo que mida la función, en este caso grados centígrados, entre lo que mida la longitud, en este grado, en este caso, centímetro. Podría ser grados centígrados por metro, podría ser voltaje por milímetro, lo que mida la función con respecto a la distancia, la longitud. Entonces, eso se lee derivada de f o cambio de f con respecto a la longitud en el punto P sub 0 en dirección de B. Ahí están los tres pedazos de información que yo necesito que me diga la hormiga para yo, o la persona en la montaña, para yo decirle cómo cambia su temperatura. Me tiene que decir la regla de la o su altura de la persona. Me tiene que decir la regla de la función de temperatura. Tiene que decir dónde se encuentra. Me tiene que decir hacia dónde está volteando. Con estos tres pedazos de información, yo le puedo decir por cada centímetro que camines, tu temperatura va a aumentar o disminuir en tanto. Entonces, cambio de la función o derivada de la función con respecto a la longitud, punto P sub 0 en dirección de B es, este que está aquí, llama gradiente de F. Es un operador que le estamos haciendo a la función.
ese triangulito que apunta hacia abajo se va a leer gradiente de f. El triangulito tiene un nombre, se llama nabla. Ese símbolo se llama nabla, así como él se llama delta y él se llama alfa, él se llama nabla. Gradiente de f evaluado en P sub 0, producto punto con el vector unitario. En este caso, ese es el vector de la dirección. O sea, ya me dijo la hormiga que está volteando, pero yo lo tengo que hacer unitario. Para hacerlo unitario, simplemente lo dividimos entre su magnitud. Entonces, pues lo que me hace falta explicar es cómo encontrar el gradiente de f. Y ese lo voy a poner acá en chiquito. Está bastante sencillo. El gradiente de f es un vector, por lo tanto, lleva componente x y componente y. Se hace derivando la función con respecto a x y derivando la función con y. Nada más. Entonces, con esto en mente, si yo ya resuelvo el ejercicio, para calcular esta solución, voy a sustituir aquí esos dos objetos. Necesito primero el gradiente de t, que depende de x y de y. Y ahorita vas a ver por qué depende de x y de y. Gradiente de t. Aquí dice que para calcular el gradiente de f se hace la derivada de f con respecto a x, pues el gradiente de t es la derivada de t con respecto a x. Necesito derivar esto con respecto a x. Y su derivada es menos 2x. La derivada del número menos 2y cuadrada es 0, más 2. Y la derivada de menos 2y, el número menos 2y es 0. Y la derivada del menos 5 es 0. Coma, esta coma. F sub y, en este caso T sub y, ¿cuál es la derivada con respecto a y? Menos 4y. La derivada del número menos x cuadrado es 0, luego eso es menos 4y, la derivada del número 2x es 0, luego tengo menos 2 y la derivada del número menos 5 es 0. Ahí está. Necesito también el gradiente de la función, pero evaluada en el punto P sub 0. El punto P sub 0 es donde se encuentra la hormiga. En este caso, dijimos que se encuentra en el 2,0. Entonces, cuando la fórmula dice gradiente de f evaluado en P sub 0, solamente significa que voy a sustituir x con 2 y y con 0. Sustituyendo x con 2 me queda menos 2 por 2, 4, menos 4 más 2, menos 2. Y menos 4 por 0, menos 2 es menos 2. Siguiente. Lo que me hace falta ahora es calcular u. U simplemente es el vector de dirección, pero hecho unitario. Hecho unitario significa dividirlo entre su magnitud. En este caso es raíz de 5. Por lo tanto, yo ya puedo sustituir acá y concluir que el cambio de temperatura con respecto a la longitud en el punto 2, 0 en dirección del vector menos 1, menos 2, fíjate que no tiene mayor, menor que, y el otro paréntesis, es igual a el gradiente evaluado en el punto P sub 0, o sea, el menos 2, menos 2, producto punto con U, que es menos 1 sobre raíz de 5, coma, menos 2 raíz de 5.
Esto es igual a producto punto, es multiplicar la X por la X, la Y por la Y y sumarlos. Nos va a quedar el primer objeto, 2 sobre raíz de 5, más el segundo objeto, 4 sobre raíz de 5. Por lo tanto, nuestra respuesta es 6 sobre raíz de 5 grados centígrados por centímetro. Si pones 6 entre raíz de 5 en la calculadora, ya lo había hecho, te va a dar 2.68. Esto es aproximadamente 2.68. Lo que estamos diciendo es, si la hormiga se encuentra en el 2,0, en esa regla de temperatura, voltea hacia el -1, -2, la temperatura va a aumentar 2.68 grados centígrados por centímetro. La hormiga se encuentra en este punto. Aquí. Si la hormiga se encuentra allí, en esa regla de temperatura, y ella voltea hacia el -1, -2, por cada de estos que dé, por cada centímetro que dé, la temperatura va a aumentar 2.68 centímetros, grados. Eso es justo cuando está saliendo de aquí. Acuérdate que es una velocidad instantánea. A lo mejor ya que llega aquí, la temperatura, no a lo mejor, la temperatura allí va a ser diferente y por lo tanto la regla aquí va a ser poquito diferente, no va a ser el mismo 2.68. Pero justo cuando está saliendo de aquí, volteando a esa dirección, cada paso que dé, 2.68 más, llegaría a 4.68 y luego 2.68 más a 7.36, etcétera. Lo cual tiene sentido con lo que habíamos dicho, esperábamos que subiera. Así es que si respondemos esta misma pregunta para, para la persona en la montaña, el vector que nos interesa es este verde. Lo que estamos diciendo es que si la persona camina hacia la dirección del verde, por cada paso que dé o por cada unidad en X o Y, lo que midan, metros o kilómetros, etcétera, por cada unidad que dé, su Z va a subir 2.38. Ahora, si recuerdas, dijimos que este azul también va a subir, pero no tanto. O sea que si en lugar de irse para acá, donde sube 2.38, para acá, no era tanto, era el punto 3. Para acá va a subir, pero no tan rápido. Entonces yo espero aquí un número cerca de él, pero no tanto como él. Tal vez un 1.8, 1.5, 2.1. Pero sé que no puede ser mayor porque sé que por aquí está el más alto. Entonces, con esa misma lógica, también sé que si me voy por acá, va a ser más alto que él. Voy a subir más rápido. Ese te estoy diciendo qué tan rápido sube. Vámonos al pizarrón. Los dibujo. Y regresar al pizarrón. Ahora vamos a suponer que no pregunto al vector 1 menos 2. Pregunto el otro vector que era, ¿dónde está? Menos punto 3 menos 2. Pues voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Yo creo que lo voy a traspasar. El mismo. Lo voy a hacer acá. Ahora
con otro vector. Dijimos que ahora el vector va a ser menos punto 3 menos 2. Ok. Entonces, pues la fórmula es la misma. La derivada direccional, que dice derivada de f con respecto a s en el punto P sub 0 en dirección de B, que es su notación corta. Recuerda que hubo dos personas que descubrieron el cálculo. Su notación corta es simplemente d u f. Esta se lee como derivada direccional de f en dirección de u. Su fórmula es la misma. Gradiente de f evaluado en el punto P sub 0, producto de u. Para resolver esto, necesito encontrar el gradiente de t y después necesito encontrar el gradiente de t evaluado en el punto en el que se encuentra la partícula, que se encuentra en el 2, 0. Pero si te fijas, estos dos nosotros ya lo calculamos. Ese no va a cambiar de ejercicio a ejercicio. Sigue siendo la misma temperatura y sigue siendo el mismo punto. Y si te fijas, acá concluimos. El gradiente de t evaluado en el punto era el menos 2. Es el mismo que voy a usar acá. Gradiente de t en el mismo punto es el menos 2. Por lo tanto, la derivada direccional va a ser menos 2, producto punto, con u, que es menos punto 3, menos 2, pero hecho unitario. Menos punto 3. Ok. Su magnitud, pues es raíz de 4 más punto 0,9. 4.09. Lo puedes checar rápido en la calculadora. Producto punto es multiplicar x con x y y con y. Entonces nos va a quedar 0.6 sobre esa raíz más 4 sobre esa raíz. Nos va a dar de respuesta 0.6 sobre raíz de 4.09 grados centígrados por centímetro. Muy importante las unidades para poder hacer nuestra interpretación. Si pones en la calculadora 4.6 entre raíz de 4.09, lo tengo por aquí y me dio 2.274. Mientras el otro había sido 2.68. Hagamos el tercero ya para poder anotarlo en, en las figuras. El otro fue el punto, la dirección era, ¿cuál fue? 1 menos punto 8. Entonces, ten en cuenta lo que estamos haciendo. Este que está aquí ya nos dio el 2.27. Este que está acá nos dio 2.68 y ahora estoy haciendo este tercero. En la derivada direccional va a ser el mismo 2 menos 2. La respuesta no siempre va a ser menos 2. Estos pueden cambiar. Resultó ser menos 2 para esa función que inventé y ese punto que inventé. Esto va a cambiar de función y función y punto. Producto punto con el vector 1 menos punto 8, pero hecho unitario, que este va a ser 1 al cuadrado y punto 8 al cuadrado, que es punto 64. Igual, producto punto es multiplicar x con x y con y nos va a quedar menos 2 sobre la raíz más 1.6 sobre la raíz y concluimos que esto es menos 0.4 sobre la raíz de 1.64
grados centígrados por centímetro. Esto es menos 0.312. El negativo significa que va a disminuir. Entonces, el primero, 2.68. Segundo, 2.27. El tercero, menos 0.31. Ya podemos entonces responder cómo va a cambiar si se mueve en cualquiera de estas tres direcciones. Si se mueve en esta dirección, va a ser, eso es menos 1 menos 2, 2.68. Si se mueve en esta dirección, 2.27. Y si se mueve en esta dirección, menos 0.312. Lo que estamos diciendo, de todas las opciones que pudo tener la persona para voltear, para estas tres que inventé, la primera, si voltea hacia el vector verde, por cada paso, por cada unidad en X, lo que mida la coordenada X y Y, por cada unidad va a subir 2.68. Si se va hacia el azul, 2.27, porque sabíamos que no iba a subir tan rápido. Si se va hacia el rojo, menos 0.312, va a bajar la montaña y muy lento por cada paso, por cada unidad que dé, va a bajar 0.312. Como él es 2.68 y él es 2.27, por aquí en medio hay algún punto entre ellos, por ejemplo 2.54 va a estar entre ellos, va a estar el 2.16 y aquí el 1.50 y lo inventar. Y de hecho, nosotros dijimos que por aquí va a haber un punto que sea el máximo. Y por aquí, pues va a ser como si se hubiera ido por el verde. Por aquí va a haber uno que sea 2.68. Y por acá va a haber un 2.27. Acá va a haber un menos 0.312. Pero por acá y por acá va a haber un menos 1.3. Hasta acá va a ser un mínimo. Obviamente volteando en la dirección contraria del punto más alto de la montaña, te va a dar el punto mínimo. Entonces nosotros entendemos, si lo borro y ahora me regreso con la hormiga, acá, si hago el mismo razonamiento, estamos diciendo para acá, 268. Si voltea para allá, tu temperatura, le puse C a los otros, espero que no. En la montaña dijimos que era altura. Aquí son grados centígrados. Para acá fue 227. Para el 1 menos 0.8. 1 menos 0.8. Acá es el menos 0.312. Pero yo sé que para acá, alguna parte por aquí, va a ser el máximo. Que contrario a él, va a ser el mínimo. Y sé que de ese máximo, si escojo uno para acá, pues va a estar entre él y 2.68, tal vez aquí un 2.61. Y entre estos dos, el 2.49 o lo que quieras inventar. Como vemos que este es el mínimo, pues por aquí va a haber uno como de menos 2.45. Debe de existir ese. Y vemos que si va desde máximo hasta mínimo o desde máximo hasta mínimo
y conforme va girando ese ángulo va disminuyendo. Hay un punto aquí perpendicular donde es nulo, donde es cero. Nulo significa cero. Vamos a poner esta línea un poquito más bonita. Entonces, vemos que va de mayor a menor en cada caso. Ese esté más alto y para acá 2.7, 2.6, 2.68, 2.27, 1.45, 1.38, 0, menos 0.1, menos 0.3, menos 1, menos 1.7, menos 2, menos el mínimo, lo más negativo posible, menos 2.3, menos 2.2, menos punto. Mismo acá, por la simetría de la temperatura o de la montaña, también acá es el menos 0.12. O también geométricamente se puede demostrar y hasta un cero. Aquí es cero, nulo significa cero. Y luego 0.3, 0.4, 1, 1.7, 2.4 hasta el máximo. Empieza así girando. Lo que nos hace falta saber es hacia dónde tengo que voltear, hacia dónde tiene que voltear la hormiga o la persona para que más rápido aumente y también para que más rápido disminuya o sea nulo, porque yo ya sé que este 2.68 no es el máximo, hay uno más alto. Para responder esa duda y ya terminar, te puse el resumen, de la derivada direccional. Dice, su fórmula es derivada en dirección de u de la función es igual al gradiente de la función, producto punto con el vector unitario de la dirección. Lo sabíamos, eso era uno de los importantes que nos interesa. La función crece más rápidamente en dirección del gradiente. Si me regreso para acá arriba, para que el valor más alto que tenía hasta ahorita es ese 2.68. Resulta que tengo que ir en dirección del vector gradiente. Si te acuerdas, el vector gradiente es el menos 2, menos 2. Entonces, si hago este mismo que hice acá, todo esto idéntico, pero con el menos 2, va a ser el máximo. Entonces, la derivada direccional de f, dirección de u, es el menos 2, el gradiente, producto punto, con este vector, pero hecho unitario, o sea, menos 2 sobre raíz de 8, raíz de 8. Esto es igual, ¿eh? Es igual, x por x, y con y, entonces me va a quedar 4 sobre raíz de 8 más 4 sobre raíz de 8, que es 8 sobre raíz de 8, que si multiplico por raíz de 8 arriba y abajo para racionalizar, me va a quedar raíz de 8 por raíz de 8 y con este 8 se van a cancelar, va a quedar raíz de 8 grados centígrados por centímetro en la hormiga. Ponemos raíz de 8 en la calculadora, pues esto es 2 raíz de 2, o sea, 2.82. Así es que si voltea hacia el menos 2, tu cambio va a ser de 2.82. Hacia acá, 2 para acá, 2 para abajo. Hacia allá va a ser el 2.82. Raíz de 8, 2 raíz de 2. Ese es el máximo, ¿no?, que habíamos hecho por acá. Era de 2.68. 2.68 estuvo cerca,
pero no es el máximo aumento. El máximo aumento es de 2.82 cede hacia el vector gradiente. Por lo tanto, para acá va a estar el mínimo y por lo tanto perpendiculares a ellos, el nulo perpendicular. Entonces, la función crece más rápidamente en dirección del gradiente. En este caso, del menos 2. Siguiente, la tasa de cambio, qué tan rápido se mueve en esa dirección, es la magnitud del vector gradiente. La magnitud de este vector es raíz de 8. Tercero, la función decrece más rápidamente en dirección opuesta al gradiente. La dirección opuesta al gradiente es multiplicarlo por -1 y nos da 2, 2. Yendo hacia el 2, 2, la función decrece más rápidamente. La persona volteando hacia el 2, 2 se va a caer más rápido de la montaña. 4. La tasa, qué tan rápido cambia la altura en esa dirección, es la magnitud del gradiente, pero negativo es menos magnitud del gradiente, en este caso menos raíz de 8. Quinto, la función se mantiene, da la misma altura o la misma temperatura en la dirección perpendicular al vector gradiente. Hay dos respuestas. Para ver que ellas dos sean perpendicular con él, su producto punto tiene que dar 0. Para diseñar un vector perpendicular, vamos a intercambiar la X con la Y. Le vamos a cambiar el signo a uno de ellos. En este caso, como es el mismo 2, pues una opción va a ser el 2 menos 2 y la otra opción va a ser el menos 2, 2. Entonces, memorízate estos números y puntos ahorita para ya hacer la interpretación final con la persona en la montaña. Listo, vamos a ver los vectores. Ok, me faltó. Entonces, si la persona se encuentra sobre esta montaña, en el punto 2,0, se mueve en esta dirección, va a aumentar más rápido su altura y ese máximo va a ser de raíz de 8, o sea, 2.82 metros por cada paso que dé o en lo que se mida la X. ¿Por qué? Porque fíjate que pasa por el punto máximo, entonces claro que para allá tiene que voltear para que más rápido suba la montaña. En dirección contraria al vector gradiente, o sea, 2 menos 2, va a ser el mínimo, que también es de raíz de 8, pero negativa. Entonces, al revés, si la persona voltea hacia allá, hacia el mínimo, va a bajar la montaña lo más rápido posible, porque va justo en contra del punto más alto, tiene sentido. ¿Qué tan rápido? Menos 2.82 metros por cada paso que dé, o lo que se mira la X, en esa dirección. Pero si se mueve para acá, sí va a bajar, para acá va a bajar, pero no tan intensamente. Va a bajar más alto en esa dirección. Y perpendicular a estos, o sea, al 2 menos 2 o al menos 2, 2, su cambio, su velocidad es nula, o sea, 0 metros por cada paso. Ni va a subir ni va a bajar. Si se mueve en esa dirección, se va a mantener
a la misma altura de 5, tenía aquí en el A, recuerda que tenía un 5, y sabemos que aquí la altura máxima es como de 6 puntos. Si se mueve en la dirección nula, se va a mantener a 5 metros de altura, o sea, este que está acá. Ese que está allí, esa dirección, es perpendicular al gradiente. Si para acá es el gradiente, perpendicular a él, va a hacer que se mantenga en esa elipse, siempre a una altura de 5. Y entonces, pues ya con eso terminamos el tema. Voy a dejar este como pantalla final. Gracias.